corazón y a cada vida, porque yo lo he creído, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Se pueden sentar. Hay una lectura bíblica en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Perdón. Y el verso 36 dice: y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando sus túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a todas las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y entonces aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón curtidor. Parece que es que tengo los espejuelos. Si no pueden limpiar, eso. Murió. La Biblia nos habla de una mujer fiel a Dios, una mujer que, amados hermanos, hacía túnica, le servía al Señor y tenía buen testimonio en la ciudad de Lida, que estaba cerca de la ciudad de Jope. Qué bueno es tener mujeres de buen testimonio y hombres de Dios de buen testimonio. Dice la Biblia que como aquella mujer era bien conocida en la ciudad, ella hacía túnica y ella la repartía. Gracias. Y tenía buen testimonio, porque nadie tenía que hablar nada de ella, solamente de lo que verdaderamente hacía, el trabajo. Yo me imagino que Dorca no solamente hacía las túnicas para ella regalarla al pobre, sino que hacía la obra del Señor. Predicaba la palabra. Hay muchas cosas que surgen, que muchas veces nosotros no las entendemos, y pues muchas veces
Dios nos lleva a ciertos sitios donde muchas veces nos pone en un lugar para trabajar, para predicar. No es necesario que usted en hora de trabajo, en su trabajo, usted le esté hablando a la gente de Cristo. Oiga bien, no me vaya a malinterpretar. Todo tiene su tiempo. Hay un joven que yo conocí de Washington, la capital de aquí de Estados Unidos. Este joven trabajaba con el gobierno federal, pero este joven recibió el bautismo del Espíritu Santo. Dios le llenó, tenía un gozo terrible el joven. Y este joven llegó a ese lugar porque se graduó, empezó a trabajar con el FBI. Pero a todo el que él veía en el trabajo le hablaba de Cristo. Le hablaba de Cristo. En su oficina, él me dice, no se me salvó ni al jefe. Pero se le levantó una persecución. Porque le dijeron, no te impedimos que tú prediques. Lo que te impedimos es que en horas de trabajo cumplas con tu trabajo. Cuando tengas hora de almuerzo, tengas el desayuno, entonces tienes la libertad para predicar. Tiene lógica lo que se está diciendo. Porque si usted va a una fábrica o va a cualquier sitio y va a trabajar, es a trabajar. Muchas veces decimos y pensamos, o es el diablo. No es el diablo, es que no usamos la sabiduría. Porque la Biblia dice que este evangelio sería predicado en todo tiempo, pero todo tiene su tiempo, su lugar, su orden. Yo me parece ver a Dorca en ese amor, pero Dorca, si vamos a ver, era dueña de ella misma en su trabajo, y ella pues hacía la obra del Señor. No solamente eso, sino que dice que Dorca enfermó, y al enfermar murió. Al estar muerta, dice que la prepararon, la lavaron, la pusieron en la sala de la casa y la dejaron allí, pero mandaron a algunos hermanos para que fuesen directamente a la ciudad de Jope, donde supieron que Pedro estaba en la ciudad de Jope, y le dijeron a Pedro que viniera con prisa, porque era necesario que él estuviera en Lida, que había muerto Dorca. Dice la Biblia que Pedro no resistió en ir, sino fue con los hermanos, y llegó a aquella ciudad. Estaba cerca. Al llegar, dice la palabra que aquellas mujeres viudas tenían túnicas que las había hecho Dorca, y entonces al hacer aquellas túnicas se las presentaban a Pedro, donde le decían, mira, se nos ha ido una buena mujer, que tú puedes hacer por ella. Pero dice que lloraban. Dice la palabra del Señor que Pedro entró a la sala, y cuando entró a la sala, enseña la palabra del Señor que sacó a todas aquellas personas fuera. Pedro no. Pedro, al orar
cuerpo de aquella mujer. Y dice que Dorcas resucitó. Fue uno de los primeros milagros en resurrección en el ministerio de los apóstoles. Resucita. Dorcas se incorpora. Cuando abre los ojos ve a Pedro. Se sentó. Y es aquí que mandó Pedro a buscar a los hermanos y a los santos. Y le dijo: ahí está Dorcas, le pueden tener un tiempo más. ¿Qué le quiero decir con esto? La iglesia ha perdido sensibilidad espiritual en los tiempos que estamos viviendo. Todo lo que se mueve en muchos lugares no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo que tenía la iglesia primitiva era una iglesia de unidad, era una iglesia de trabajo, era una iglesia esforzosa, era una iglesia que se movía, era una iglesia de oración y de ayuno. ¿Qué ha pasado con la iglesia de hoy? Muchos nos hemos desviado. Alabado sea nuestro Dios, porque nos hemos descuidado de nuestra propia vida espiritual. El Dios de los discípulos, el Dios de los milagros no ha pasado. Dios sigue siendo Dios. El Dios de hace casi 2000 años atrás es el mismo de este tiempo. Cambia tú, cambio yo. Pero mire lo que podemos ver en esto. Había gozo en la ciudad de Lida. No solamente esto, sino, amados hermanos, Dios nos está enseñando que aquellos milagros que Él hizo en aquellos tiempos, la Biblia dice que mayores cosas que las que Cristo hizo, nosotros haríamos en su nombre. Ahora, mire una cosa. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 13 del libro de los Hebreos, encontramos, amados hermanos, que hay unos deberes de nosotros como iglesia, que esto se ha perforado, que este amor se ha marchitado. Deberes cristianos. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin haberlos hospedaron ángeles. Sin pensarlo, sin haberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Tenemos que tener cuidado. No a todo el mundo se puede dejar en nuestras casas. Hay que saber quién es el siervo o la sierva de Dios que viene y toca las puertas de tu casa, y por el hecho de que diga: yo soy evangelista, o yo soy pastor, o yo soy maestro, lo que sea, hay que tener cuidado. Pero yo creo que el Espíritu Santo da testimonio. Se ha perdido ese amor de unidad. Se ha perdido, amados hermanos, la sensibilidad de lo que Dios quiere con la iglesia para que permanezca el amor fraternal. Se ha perdido lo que se llama, que muchas veces como decimos, por uno. Los demás, sin tener culpa, pierden. Porque a veces queremos dejar a alguien, y a lo mejor es un siervo de Dios, una mujer de Dios, y se tenga cuidado que no sea que hayan hospedado ángeles en su casa. Ahora,
¿Por qué le llevo esta lectura? ¿Y por qué entro a la muerte y a la resurrección de Dorcas? Porque si vamos al capítulo 4, amados hermanos, donde leí en Segunda de Reyes, la palabra del Señor nos dice que, amados hermanos, uno de los milagros que Dios hizo con Eliseo era que Eliseo caminaba por una ciudad que estaba cerca de Judá, y allí estaba una mujer que dice que se llamaba la Tsunamita. Y esta mujer, amados hermanos, cuando el varón de Dios pasaba, lo invitaba a su casa a comer. Él se sentaba y comía con ellos. Pero ¿qué pasa? Dice que un día se sienta y habla con su marido. Y lo primero que le dice a su marido: yo creo que nosotros podemos hacer un cuarto, podemos poner silla, mesa, podemos poner de cualquier cosa una cama, para que el varón de Dios, cuando venga, entre y descanse ahí, pose en ese lugar. Dice que aquello entonces agradó a Eliseo, que cuando fue el momento, Eliseo se quedó con la Tsunamita y con su marido. Al quedarse, dice la palabra del Señor, que Eliseo estaba tan agradecido de aquella mujer, que manda a Jesse, su criado, a decirle bien claro: vete y busca a la mujer y vete y pregúntale qué es lo que a ella le hace falta. Si yo te preguntara a ti en esta tarde, ¿qué te hace falta que Dios quiere que haga contigo? ¿Qué te hace falta? Dice que aquella mujer, pues no le... Pero Eliseo supo que aquella mujer no había tenido hijo, que era estéril. Eliseo, cuando la mujer llega a la casa, lo primero que le dice a la mujer: ¿qué tú deseas? Le dijo: para el año siguiente, en tus manos vas a abrazar un hijo. ¿Saben qué pasó? Que aquella mujer le dijo: varón de Dios, yo creo que tú te estás burlando de mí, porque a lo mejor por la edad, si era estéril o era una mujer avanzada de edad, pues tú te estás burlando de mí. Esos milagros surgen, ¿saben? Cuando quitamos la duda. Pues yo tengo aquí un testimonio vivo de Nestalí y Lulú. Muchos años atrás, de antaño, como 80 años atrás, cuando Lulú se casó con Dios que prenda, con Nestalí, tuvieron unos cuantos años y no podían procrear. Ellos están de testigo. No podían procrear. Pero una vez yo estaba en Walla Walla predicando aquí en Washington, que hace colindancia con Oregon. Y eso le estoy hablando de como 17 años atrás, ¿verdad? Más o menos. 17 años atrás. Creo por ahí. Que ellos me llevaron allá para yo dar una campaña que estaba en Walla Walla. Me acuerdo que después de la predicación, el Espíritu Santo me mostró a Nestalí y a Lulú con un baby en las manos. Yo pues seguí, pero los paré al frente, me acuerdo. Oré por ellos y le dije: Dios les va a dar un hijo varón. No pasó bien el año siguiente, cuando Lulú había quedado embarazada. Padre, yo no sé si fue como
que Abraham llegó a tiempo.